Hoy vamos a hablar sobre la Small Seed, un producto diseñado para guardar y proteger las claves privadas de tus wallets de criptomonedas. Al ser un soporte metálico, es a prueba de agua, fuego y a prueba de hackers, ya que no tiene ningún tipo de conexión a internet. A este producto le hice las pruebas más extremas que se me ocurrieron. Si quieres saber qué tan resistentes son estas placas, quédate hasta el final del video para que veas los resultados. Las placas de Small Seed son del tamaño de una tarjeta de crédito, 8,5 centímetros por 5,5 centímetros, con un grosor de 0,2 centímetros, y fabricadas 100% en acero inoxidable, lo que las hace excepcionalmente resistentes a la corrosión, el fuego y a impactos. Probablemente ya tengas una wallet súper segura como la Descent biométrica, con su lector de huellas digitales para probar tus transacciones y un elemento seguro con certificado EAL5 Plus. Pero recuerda que tus criptomonedas no se encuentran en tu wallet, de hecho nunca han salido de la blockchain. Lo que realmente protege tu wallet es tu clave privada. Y tú te quedas con una representación de dicha clave en un formato de entre 12 y 24 palabras, comúnmente llamada frase de recuperación, la cual seguramente tendrás anotada en una de las tarjetas que incluyen las hardware wallets. Proteger tu frase de recuperación es fundamental si quieres guardar tus criptomonedas a largo plazo, ya que si se te pierde o se te daña la hardware wallet, siempre podrás recuperar tus criptomonedas importando tu frase de recuperación en una nueva wallet. Pero ¿qué pasa si tienes un incidente mayor, como por ejemplo un incendio? Tanto tu wallet como el papel donde tienes la frase de recuperación se van a quemar, y si esto ocurre no tendrás forma de recuperar tus criptomonedas. Es por esto que guardar tu frase de recuperación en un soporte metálico es tan importante. Para guardar tu frase de recuperación en la Small Seed, deberás transferir las 4 primeras letras de cada palabra de tu frase de recuperación en la placa, utilizando el marcador permanente incluido con la compra del producto. Y una vez hayas transferido toda tu frase de recuperación, deberás marcar permanentemente cada letra utilizando el punzón que también está incluido, con la ayuda de un martillo el cual no está incluido. Algo súper interesante que tienen estas placas es un espacio para agregar una etiqueta, y así complementar la información de la wallet o las criptomonedas a la cual le pertenece la frase de recuperación que estás guardando. Y también tienen un espacio para la 25ª palabra de tu frase de recuperación, mejor conocida como la passphrase. Como siempre te recomiendo que compres este tipo de productos desde la página oficial del fabricante, así que vamos a smallseed.cc. Es una empresa ubicada en Suiza, por lo que el precio de la Small Seed está en francos suizos. Si lo transformamos a euros, al momento de grabar este video, las placas tienen un precio de unos 47 euros. Y aquí tenemos el producto, con una presentación bastante simple, un sobre de cartón con el logo de la empresa. Lo abrimos y lo primero que encontramos es el punzón metálico con el que vamos a marcar la placa permanentemente, el marcador con el cual vamos a transferir nuestra frase de recuperación a la placa, una hoja con las instrucciones, un sobre de papel negro para guardar nuestra Small Seed una vez hayamos terminado de marcar nuestra frase de recuperación, y aquí dentro de este sobre tenemos la Small Seed. La verdad se ve que es un producto de muy buena calidad. Tiene el tamaño de una tarjeta de crédito y algo que realmente me llamó la atención de esta placa es el grosor. Es impresionante. Este sería todo el contenido del producto. Vamos a suponer que esta es mi frase de recuperación. Obviamente no es real, es solo un ejemplo. Lo primero que hacemos es transferir las 4 primeras letras de cada palabra de nuestra frase de recuperación a la Small Seed. Por ejemplo, Small, marcamos la S, la M, la A y la primera L, pero utilizando el marcador permanente. De esta manera, si tenemos un error, lo podremos corregir con un poco de alcohol isopropílico o acetona, y así con todas las palabras.
Quedaría algo así. También le voy a asignar una etiqueta, en este caso BTC. Y listo, ya hemos transferido nuestra frase de recuperación a la Small Seed. Ahora el siguiente paso sería comprobar que podemos recuperar correctamente las palabras leyéndolas desde la placa. En este caso, las primeras 4 letras de la primera palabra de la frase de recuperación son la S, la M, la A y la L. Y no te preocupes, 4 letras son suficientes por cada palabra, ya que el estándar más utilizado para generar las frases de recuperación es el BIP39, con el cual las 3 primeras letras de cada palabra podrían coincidir con otras palabras, pero la cuarta letra es única. Es por esto que aunque la S, la M y la A coinciden también con Smart, la cuarta letra, o sea la L, es única para Small. Una vez hayamos comprobado que la frase de recuperación se lee perfectamente desde la placa, procedemos a marcar permanentemente la Small Seed. Quedaría algo así. Ahora podemos limpiar los restos del marcador con un poco de alcohol isopropílico o acetona . Para finalmente dejarla así. Dos cosas adicionales que quiero comentar. Número 1. La importancia del grosor de las placas. Fíjense cómo la Small Seed es más gruesa que otra placa similar que he probado. Y esta diferencia de grosor hace que prácticamente no se vea ninguna marca de las que hice con el punzón en la otra cara de la placa. Sin embargo, casi traspaso la placa menos gruesa. Número 2. Si cometes un error marcando permanentemente la Small Seed, como en este caso Seed, esta marca debería estar en la E y no en la D, simplemente hacemos una segunda marca en el recuadro donde cometimos el error. Y una sola marca en la letra correcta. De esta manera, 2 marcas en un recuadro es letra incorrecta y una sola marca es letra correcta. Al terminar de marcar permanentemente tu Small Seed, la introducimos en el sobre negro que incluye el producto y la guardamos en un lugar seguro. ¿Y qué tan resistente es la Small Seed? Pues mucho. Primero la dejé todo el día en el mar Mediterráneo, y sin limpiarla con agua dulce ni nada, la dejé con el salitre durante varios días y ninguna señal de óxido o de corrosión. Luego la prendí en fuego normal, por mucho rato. Y como si nada. Como el fuego normal no le hacía absolutamente nada, pasé a la artillería pesada, un soplete. Y absolutamente nada, solo cambió un poco de color. Luego quemé la hoja de la frase de recuperación junto con la Small Seed y por último la golpeé con un martillo. Quedando así. Me costó muchísimo ponerla recta nuevamente.
Esto es lo mejor que pude conseguir. Ahora la voy a limpiar con un poco de agua y jabón. Y la verdad que después de todo lo que le hice, las letras se siguen leyendo sin ningún problema. En conclusión, me ha encantado este producto. Es muy fácil de utilizar, su tamaño compacto hace que sea fácil de esconder en un lugar seguro, pero lo que realmente me ha impresionado muchísimo es lo resistente que son las placas de SmallSeed. Jamás me hubiese esperado tan buenos resultados. 100% recomendable. Para ver más videos como este semanalmente, te invito a que te suscribas haciendo clic aquí en el logo del canal y que veas estos 2 videos. Gracias y nos vemos pronto.